Mucho se ha escrito sobre el régimen de la autonomía universitaria y nunca será suficiente. Muy próximos a conmemorar el centenario del Manifiesto de Córdoba de 1918, por iniciativa de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, se construye la historia oral de la autonomía a partir de la memoria de sus protagonistas en Santa Cruz, Bolivia. Hacerlo dentro del conjunto del cogobierno, el cogobierno paritario docente estudiantil, que en uno de los pocos países latinoamericanos donde se conserva la esencia de la autonomía universitaria naciente en Córdoba y en México. A comparación de otras universidades de otros países, seguimos manteniendo esa autonomía universitaria. El cogobierno paritario docente estudiantil, la conformación de nuestro ilustre consejo universitario, los consejos facultativos, los consejos de carrera, que son paridad docente, paridad estudiantil, donde se ejerce la esencia de la autonomía universitaria, donde el voto del estudiante vale igual que el de un docente. Con esta autonomía universitaria hemos logrado avanzar. En el año 1930 se somete a un referéndum unas modificaciones a la Constitución, y es ahí que se incorpora como una de las preguntas al soberano si es que las universidades debieran ser autónomas. Esto está influenciado por los pensadores de la época, Franz Tamayo, Mendoza. Ellos son los que más o menos dirigen a que la universidad debiera ser una entidad autónoma. Las universidades eran públicas y dependían del Ministerio de Educación. Entonces se logra a partir de 1930 este avance en el sentido de que las universidades bolivianas sean autónomas. La memoria resignifica la experiencia en el tiempo, o mejor, parafraseando a Octavio Paz, la memoria es creativa. La autonomía universitaria cumplió 87 años en Bolivia el pasado 11 de enero, y el recuerdo de este acontecimiento pasó desapercibido por la sociedad por varias razones. Algunas relacionadas con la mirada crítica hacia este fenómeno y el presunto enfeudamiento que habría causado en los centros superiores de estudio. Un respeto a los estudiantes de Córdoba, a los que el año 1918 fueron capaces de proclamar la que es la autonomía universitaria y la reforma universitaria en el continente, desde Córdoba al continente. Un respeto a los argentinos cordobeses, que fueron los que nos enseñaron y nos prendieron la antorcha y nos sirvieron de guía para que otros luchemos por la autonomía universitaria. Dentro de la universidad hay un sentido crítico, pero que más que criticar la autonomía, lo que critican es el mal uso de la autonomía. Por ejemplo, a título de autonomía no se puede uno proclamar soberano. Hay normas nacionales que en algunos momentos algunos sectores no han querido aceptar porque dice que la autonomía ampara a la universidad. Eso no es correcto, ¿no? Autonomía es una cosa, soberanía es otra. La autonomía implica la libertad de cátedra, la administración libre de sus recursos, de su programa de estudio, la elección de sus autoridades, pero está sujeta a leyes de un Estado. En el momento en que en la universidad no hubiera una regulación constitucional o legal, estaríamos ante una verdadera republiqueta soberana, y eso no existe. Y luego de ver también que si hubo una lucha por la autonomía es muy fácil perderla como es difícil conquistarla. Y yo creo que la autonomía universitaria bien llevada tiene que seguir existiendo. Otro detalle para mí importantísimo fue trabajar en el escalafón, porque también aprendí más que la parte académica, porque yo cuando trabajaba como secretaria más me dedicaba a la parte académica, ¿no? A la psicología aplicada, a aplicar test, a colaborar a la señora Rosario Balbao de Fley, y me gustaba mucho hacer eso, o sea que para mí eso fue una linda escuela y la universidad la daba. Los estudiantes de Córdoba en 1918 decían, entre otras cosas, no puede ser que la universidad se transforme en la renta vitalicia de los mediocres. Por eso le decía yo, no se le puede poner rienda a la autonomía, no se le puede poner traba, ¿me entiende? La autonomía y la ciencia se desarrollan en ambientes de libertad. Usted tiene que investigar lo que lo apasiona.
Estas voces críticas, que también provienen de sus protagonistas en la lucha, ayudan a entender mejor un proceso en permanente transformación y que 100 años después se sigue planteando desafíos. La autonomía universitaria es una conquista social que forma parte del proceso histórico boliviano y latinoamericano. Es la bandera de los movimientos estudiantiles que han traspasado el ámbito académico para insertarse a sangre y fuego en las luchas por las conquistas sociales al lado del pueblo. La lucha siempre se daba porque los estudiantes querían un rector demócrata. Entonces siempre habían las peleas dentro de las asambleas, ahí era donde uno va conociendo de qué se trataba la figura de autonomía y cogobierno docente estudiantil, en que la autonomía, digamos, te permite a las universidades que ellos mismos elijan a sus autoridades, que ellos elijan a sus docentes y estudiantes, que ellos puedan, como universidad autónoma, tener sus propios programas de estudio. Y algo que es fundamental en lo que es la autonomía universitaria es precisamente la libertad de cátedra. La libertad de cátedra que le permite al profesor no solo enseñar una parte de mi sesgo o visión política que yo tengo, sino también enseñar todo el conocimiento universal, ¿no? Entonces, mire usted, la estrategia. Lo llevamos a Oscar Áñez, le devolvimos el rectorado, nominalmente. Hicimos un consejo universitario, como teníamos todos los centros y la federación universitaria, y le repusimos a todos los decanos que habían sacado y al rector que era legítimamente elegido, le devolvimos para que ellos se hagan cargo de la universidad. Pero eso era nominal, porque el interventor estaba en el poder. Entonces eso era en el campo universitario. La autonomía no es para defender privilegios de algunos sectores. La autonomía siempre ha sido su objetivo, es garantizar la independencia ideológica y política. No es un escudo para hacer y deshacer y hacer lo que uno quiera. Hay gente que lo entiende así. Y eso ha generado críticas internas, discusión muy profunda dentro de la universidad, que por sí es un ámbito de polémica, y así tiene que ser. Pero también ha generado críticas de afuera, porque claro, hay algunas actividades, algunas acciones que no son bien vistas por el común de los ciudadanos. En esta tarea de resignificación de los postulados de la autonomía en la Universidad Boliviana, validados a partir del referendo del 11 de enero de 1931 e incorporados a la Constitución Política del Estado el mismo año, han participado y compartido sus experiencias y memorias dirigentes estudiantiles y autoridades académicas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, aplicando una metodología cualitativa basada en el lenguaje, apartada de la estadística que hace perder a los actores sociales y de la tendencia en la sociología a generalizar por qué interesa el rescate de la subjetividad. Para este trabajo se ha preparado un equipo multidisciplinario con docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, UTEPSA, que participaron de un taller de historia oral con expertos del Instituto Mora. Los rectores eran militares, no en Santa Cruz, pero en otros departamentos, en la mayoría de ellos, los rectores eran generales o en algún caso incluso coroneles, que obviamente desconocían absolutamente el funcionamiento de una universidad, las currículas, los objetivos, las metas de las universidades. Y entonces poco a poco fuimos articulándonos. Todavía en época clandestina, teníamos que ir en camión hasta La Paz a reunirnos para coordinar acciones, porque no podíamos tomar ni el avión ni la flota porque estábamos en una condición semiclandestina. Ya las universidades estaban con sus rectores autonomistas, la Gabriel no, seguía bajo intervención. Entonces el doctor Mario Serrate, que era rector e interventor, él plantea un recurso de amparo ante la Corte del Distrito. Y en ese recurso le dan a favor a él, acá. Pero nosotros habíamos hablado a nivel nacional, con la Fiscalía y todo, de que a nosotros nos iban a apoyar a nivel nacional, le iban a congelar las cuentas, y le congelan las cuentas y todo. Pero ¿cómo sacarlo si estaban en el edificio central? Y encima acá la Corte les da a favor.
Entonces no nos queda más que la decisión de tomar a la fuerza. Y esa fue una decisión bastante difícil. ¿Quiénes van a ser voluntarios para entrar? Yo le dije, yo estoy de voluntaria, entro. Entonces viene otra mujer y me respalda. Y dice, yo también entro. Entonces fíjese, dos mujeres que digan, vamos a entrar, no quedaba más pues que entrar, ¿no? Entonces la decisión de la Juventud Comunista por unanimidad fue tomar el rectorado a la fuerza, ¿no? Y así se discutió después con los otros partidos, la misma situación, sí, no, pero finalmente decidimos que mientras ellos estaban allá esperando el fallo que ya nos habían avisado que era negativo para el movimiento estudiantil, ¿a qué íbamos a ir pues a la corte a escuchar? Hicimos nuestra marcha, nos organizamos, pocos eran los que sabían, porque usted sabe, eso no se puede filtrar, ¿no? Entonces dijimos que íbamos a ir a escuchar el fallo, nos fuimos en marcha, los otros, el doctor Mario Serrate entró a la corte a escuchar el fallo, que ya también él sabía que era favorable a él. Mientras ellos se iban para allá, nosotros nos desviamos y nos entramos y tomamos el edificio central. Y sacamos a toda la gente, que los administrativos, y ahí nos posesionamos y nos dividimos. Por ejemplo, en la parte de abajo quedó Facultad de Tecnología, que eran bien aguerridos esos estudiantes, y en el último piso estuvimos los de Derecho. Cada uno era responsable de su piso, ahí instalamos duchas, no podíamos salir. Estuvimos 14 días y 14 noches. El 11 de enero del 83, nosotros tomamos la universidad, el 11 de enero de 1983. Permanecimos 14 días y 14 noches ahí defendiendo ese lugar. Venían a querer retomar. Entonces había que pelearla, ¿no? Una noche se nos entraron por el Paraninfo, nos echaron balas. Y ahí yo rescato el apoyo que nos dio, no me acuerdo si era coronel o general, Gary Prado, pero era el comandante de la 8ª División, ¿no? Si algo la universidad le debe a este señor Gary Prado es que nos apoyó en un momento muy crucial para la autonomía universitaria, ¿no? Nosotros teníamos nuestro gobierno universitario, si quiere clandestino, como sea, pero lo teníamos. Entonces, cuando sacamos a la intervención, se lo posesiona al doctor Áñez, no se lo posesiona, se le devuelve el rectorado, ¿no? Pero todo eso tiene una connotación política, ¿no? Que la gente de alguna manera lo comprende, y otras personas no lo comprenden porque lo ven netamente como un proceso o un asunto universitario. Los testimonios arrancados de la memoria se han sistematizado para convertirlos en la fuente documental primaria, en el legado valioso de dirigentes estudiantiles y autoridades universitarias que cumplieron un rol protagónico en el movimiento autonomista universitario en Santa Cruz, Bolivia. Una marcha que se realizó desde la ciudad de Santa Cruz a pie hasta Sucre, y que nosotros, los que estábamos en la Asamblea Constituyente, tuvimos la posibilidad de presionar para que se mantenga esa autonomía universitaria de la cual nos enorgullecemos y la cual nos hemos comprometido y jurado mantenerla. Yo creo que la contribución desde el punto de vista dirigencial, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista docente, es realmente muy importante, y nosotros como autoridades vamos a preservar esa autonomía universitaria, esa autonomía política administrativa, esa libertad de cátedra, esa libertad democrática que se vive y se saborea dentro del sistema universitario. Hubo un cabildo en Santa Cruz y ahí designaron, se acordaron, ¿no? Seguramente en la universidad, porque no se metía la gente de afuera, ¿no? Entre los docentes y los universitarios, y lo nombraron al doctor Nathaniel Paz Méndez de rector. Y bueno, estuvo él de rector
y después ya vino, esto fue sí, después de Roca Aguilera fue eso de Natianel. Entonces después ya vino el golpe de Banzer. Pues. En esa época, por ejemplo, las dictaduras todavía estaban en el poder. Pinochet, Stroessner, y nosotros, a mí me tocó ir a Chile, por ejemplo, a unas movilizaciones contra Pinochet, y ahí tuvimos un maltrato en la frontera, en Arica. Después hicimos unas movilizaciones con todos los sectores populares chilenos, estudiantes, y de ahí fuimos a Paraguay, igual también un evento internacional contra la dictadura de Stroessner. Ahí también fuimos maltratados, puede decirse, por la Guardia Nacional. Nos tomaron detenidos, nos ultrajaron con el equipaje y bueno, los derechos del ser humano como tal frente a estos gobiernos prácticamente no existían en su integridad. Se sentía la inseguridad, ¿no? la agresión a los derechos fundamentales, digamos, a la libertad para entrar a un país. Las preguntas eran constantes, los interrogatorios, te vaciaban la maleta delante de vos al suelo. ¿Qué traes, comunista? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué venís a mi país? Seguramente a alguna cosa, ¿no? Que tiene que ver con las guerrillas. Nosotros simplemente íbamos a eventos de orden político, digamos, democráticos, ¿no? Entonces, estas experiencias internacionales me sirven mucho, ¿no? Porque yo logro conocer, digamos, básicamente Sudamérica en toda la época que fui líder estudiantil. La historia oral sobre movilización social en el marco de la autonomía universitaria que, en ocasión del centenario del Manifiesto de Córdoba de 1918, promueve la Red Latinoamericana de Archivos Universitarios sobre la Autonomía. Es un proyecto que pretende motivar nuevas investigaciones y despertar el interés en una temática fundamental del entramado social. Una autonomía administrativa para elegir a sus autoridades, sin intervención de la Iglesia ni de los gobiernos como era antes. Una autonomía académica, que significa que la universidad está facultada a elaborar las mallas curriculares y también todo el material de apoyo bibliográfico en cuanto a la teoría y la metodología. La universidad, por lo tanto, es una instancia que puede cambiar el destino de los pueblos en cuanto a la formación de sus futuros profesionales. Y una autonomía económica que permite a la universidad administrar sus propios recursos y los que recibe del Tesoro de la Nación. De tal manera que esos tres aspectos son la imagen completa de lo que es la autonomía. Ahora bien, ¿qué decían los de Córdoba? La libertad de cátedra. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya una vinculación entre la cátedra y los viejos moldes tradicionales, porque los viejos moldes tradicionales, en primer lugar, incluían la materia de teología o la materia muerta o la ciencia muerta. La libertad de cátedra quiere decir la libertad de pensamiento, la libertad de creatividad y de investigación. Por lo tanto, eso es importante recalcar la visión que tuvieron estos jóvenes de Córdoba al plantear esa situación muy novedosa. Escuchar las voces de sus actores, entender sus posiciones y perspectivas, ayudan a comprender una construcción colectiva imperfecta, pero a la vez trascendental para la ciencia y la ciudadanía. En Santa Cruz fuimos la última universidad, lamentablemente, en recuperar nuestra autonomía, porque aquí obviamente se centraba toda la crudeza de la represión y era además una universidad en ese momento relativamente pequeña. Estábamos hablando de aproximadamente 6.000, 6.500 estudiantes frente a los de más de 100.000 que tiene hoy en día la René Moreno. Y entonces la lucha se hizo mucho más complicada, mucho más difícil, fue mucho más dura.
que al final culminamos esa lucha en la elección de una nueva directiva de la Federación Universitaria Local, que me cupo el honor de presidir conjuntamente otros dos compañeros que lamentablemente se fueron en distintos momentos alejando de la conducción estudiantil por la presión familiar que ellos recibían y por las amenazas. En fin, entonces al final quedé solo en la Secretaría Ejecutiva de la FUL. La autonomía universitaria boliviana fue aprobada casi 13 años después de la proclama cordobesa, con amplia mayoría, en el plebiscito del 11 de enero de 1931, y aunque el voto seguía siendo censitario, fue un gran avance en el contexto latinoamericano. Cuando vieron el cuadro, el lienzo del Che Guevara frente a la plaza, tomaron valor de una manera muy violenta, ingresaron a la universidad, golpearon el personal, ¿no? De seguridad, rompieron algunas ventanas y de allá lo tiraron el lienzo y lo quemaron en la plaza, digamos, ¿no? Bueno, eso son hechos materiales muy llamativos. Nosotros nos enteramos en La Higuera de lo sucedido porque teníamos radio. Volvimos al otro día y claro, fue una agresión violenta, o sea, hubiera estado bien que hayan hecho la protesta y hayan pedido el retiro, pero ellos violaron el edificio, lo que se consideraba en esos momentos una violación a la autonomía de la universidad, ¿no? A su edificio principal. Entonces fue una afrenta que nosotros, supimos administrarla y pedimos al rector que convoque a un consejo universitario, y ahí como estudiantes propusimos que la libreta de servicio militar no sea exigida como requisito para entrar a la universidad, porque los militares habían violentado la autonomía y habían agredido a la institución. No había ninguna legitimidad para que ese documento, que no tenía nada que ver con la ciencia, con la cultura, la tecnología, pueda ser, digamos, un requisito, y el Consejo Universitario lo aprobó, de que se suspendía como requisito, ¿no?, de ingreso a la universidad la libreta. Posteriormente, en una semana o 10 días, pedimos que se convoque una conferencia nacional de universidades para considerar este tema y otros más, ¿no? Entonces se convocó esa conferencia nacional de universidades, donde la universidad también propuso la misma resolución y esta fue aprobada, ¿no? Es decir, a partir de este hecho, en la Universidad René Moreno y en todo el sistema universitario nacional, no se exige la libreta de servicio militar para el ingreso a la universidad. La historia de la autonomía universitaria no se limita a la historia de la universidad pública en Bolivia, es también la historia de la lucha contra la injusticia y contra la impunidad en el conjunto de las instituciones. Es la expresión de los jóvenes acallada durante muchos años, la vanguardia de las reivindicaciones al lado de los sectores oprimidos, con la fortaleza y la credibilidad que otorga la juventud comprometida con su comunidad. El proceso autonómico boliviano tiene sus traspiés, avanza lentamente, inclusive cuando la revolución del 52 las universidades son intervenidas, ¿verdad?, por el gobierno de la revolución, y finalmente creo que el verdadero proceso autonómico universitario en Bolivia viene aparejado con la democracia del Estado a partir de 1982, principios 83. Eso es lo que motiva a la juventud de los 20 a los 30. La autonomía se motiva por una libertad de pensamiento, y con todas estas refriegas del poder en el estado feudal que teníamos todavía antes de la revolución del 52, y aún con la reforma nacional, con la revolución nacional, los estudiantes siempre cuestionando al Estado logran establecer un sistema autonómico. Yo soy crítica dentro de la universidad, y le puedo decir que también siento que si bien no hay líderes en este momento de la universidad, es por culpa de los partidos políticos y los grupos de poder que en su momento han castrado a una generación. ¿Cómo? Con la prebenda. Porque ahorita la sociedad nos está reclamando mucho. Entonces, ¿cómo incorporamos a la sociedad dentro de lo que es nuestro cogobierno docente estudiantil? Si no lo hacemos, si no logramos incorporar a la sociedad,
la autonomía está en graves riesgos, porque si bien el movimiento estudiantil, que siempre ha sido el abanderado, como le digo, los que luchan siempre son los estudiantes, no los profesores estamos ahí mirando ahora, ¿no? Entonces, pero el líder nato va a ser siempre el estudiante. Si no pasa eso, perdemos el apoyo de la sociedad. En mi primera gestión como rector del año 1999 al 2002, tuve que hacer una serie de artificios, pero siempre apoyando al profesor universitario. En mi gestión se crea la oficina de escalafón docente, empiezan las categorizaciones, apoyamos al profesor universitario, es decir, toda una trayectoria de defensa de los derechos del profesor universitario y defensa de la autonomía universitaria. Yo formé parte de la comisión del estudio de la nueva universidad que se llamaba Universidad Obrera. Fui nombrado por la Federación de Mineros para que yo participe con la comisión, juntamente con el dirigente sindical Cirilo Jiménez. Cuando redactamos el documento original, nos rechazaron, porque ahí el Consejo Universitario tenía 3 elementos, 3 componentes: los docentes, los estudiantes y las autoridades superiores. Pero nosotros le pusimos, en vez de las autoridades superiores, la presencia de los mineros, de 3 delegados de la Federación de Mineros, pero solo en ese nivel. ¿Por qué un dirigente obrero de la Central Obrera, que redactó la ley de regalía, la ley de interpretación de las regalías, con su puño y su letra, don Virgilio Vega, fue y le entregó al Comité Pro Santa Cruz, a don Melchor Pinto Parada? ¿Por qué no se lo dio a la Central Obrera? Para que la Central Obrera haga una bandera correspondiente. Don Virgilio Vega se lo entregó, ¿entiende?, a Melchor Pinto Parada, y fue el Comité Pro Santa Cruz el que liderizó, en base a esa resolución, la lucha autonómica. No hay una avenida que lleve el nombre de Virgilio Vega, y él fue el autor del texto. ¿Por qué? Porque así como no hay homenaje tampoco a don Leonor Rivera Arteaga, a don Raúl Otero Reich, que fueron hombres, fueron mis profesores, ¿entiendes?, que fueron personajes realmente que amaban la universidad, que amaban la vocación. Leonor Rivera Arteaga tiene textos escritos sobre la reforma universitaria, tiene textos inclusive sobre el tema de lo que es la defensa de la autonomía, lo que es la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay. Y otro detalle más: cuando él murió, fue mi profesor. Antes de morir, él estaba enfermo, me hizo llamar al rectorado y yo fui a visitarlo a su lecho de enfermo, y él me dijo: Jerjes, quiero decirte que en mi biblioteca personal quiero regalarla a mi universidad. En este contraste de versiones de la historia, en el regreso simbólico al pasado, la oralidad se considera subversiva. Poner este registro a disposición libre en Internet quizás sea aún más subversivo. El reto de construir esta historia temática fue asumido y presentamos con orgullo este resultado provisional, como lo es siempre la historia. Es una lucha permanente de la defensa de la autonomía universitaria. Desde el año 1930, la autonomía no es un regalo de nadie, se logra a través de un referéndum. El pueblo apoyó la autonomía universitaria. A partir de esa fecha, permanentemente, diferentes gobiernos han tratado de atentar a la autonomía universitaria. Pero la Constitución Política del Estado es muy categórica, muy clara en su artículo 92, que dice, con mucha claridad, explica en qué consiste la autonomía universitaria. Es decir, los universitarios, los docentes, tenemos que estar permanentemente unidos para defender el tema de la autonomía universitaria. No tener autonomía universitaria significaría atentar a la calidad académica, no habría independencia, un cambio de gobierno implicaría un cambio total de profesores. Actualmente el profesor tiene estabilidad, hay trayectoria, eso significa mantener la calidad académica. Por lo tanto, el tema de la defensa de la autonomía universitaria tiene que ser necesariamente una lucha de todos, no solamente de los universitarios, sino también de todo el pueblo boliviano. Hemos conocido de primera mano las historias contadas por sus protagonistas, un legado valiosísimo de la memoria de los dirigentes estudiantiles y las autoridades universitarias de la época. Concluimos este trabajo convencidos de que la autonomía universitaria es la esencia de la universidad pública boliviana,
que es importante haber conocido la lucha del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Es vital el surgimiento de nuevos líderes que conozcan la importancia que tiene el legado que han dejado estos procesos para la autonomía universitaria y que la defiendan, aprendiendo que es una responsabilidad muy grande gozar con una administración y gobierno propio, libertad de cátedra y libre expresión. Que la lucha por la autonomía universitaria ha sido la lucha por los principios más sagrados que tiene el ser humano: la libertad, la tolerancia, la equidad, la honestidad, la lealtad, el compromiso, el respeto y finalmente el sentido de pertenencia con nuestra tierra y con nuestra gente.